Muchas gracias, Bobby. Y no, usted no se equivocó, es Pasaje a lo Desconocido. Buenas noches y bienvenidos. Ya Bobby Carcasé, el maestro, nos dio la bienvenida. ¿Por qué? Porque esta semana y la próxima vamos a estar hablando de los orígenes de la música y su relación con la neurociencia, el cerebro humano, cómo fue que esto empezó, sonidos en qué se transformaron y sobre todo vamos a ver la llamada musicoterapia, cómo la música puede influir dentro del cerebro, en qué áreas, qué provoca y cómo cada vez se está usando más para lo que se denomina curar, estimular, volver a la vida, que es un poco el título del documental, a personas con distintos tipos de demencia. En esa aventura me va a acompañar también el doctor Nivaldo Hernández, presidente de la Sociedad de Neurociencia de Cuba. Bienvenido, doctor. A Bobby ya le di las gracias y también le di la bienvenida a ambos. Así que prepárese que con una tonadita más de Bobby nos vamos a esta pausa y regresamos. Doctor Nivaldo, ¿cuál es el origen de esta relación cerebro humano-música? ¿Qué cosa pasó en la evolución? ¿Esto eran sonidos de la naturaleza que se transformaron? ¿Por qué? ¿Y qué pasó dentro del cerebro? ¿Y qué pasa todavía? A ver, vamos. Yo sé que es muy grande la pregunta, pero vamos a empezar. No, eso yo creo que se conoce bastante ya hoy, que la música es un lenguaje, es una forma de comunicarse, igual que el lenguaje articulado, igual que el lenguaje expresivo, y que los tres fueron coevolucionando. Incluso se conoce por hallazgos que hay de instrumentos que el lenguaje de la música no precedió al de gestos, pero sí al del lenguaje articulado. Hace 45.000 años aproximadamente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que primero vinieron los gestos, después la música, y después lo que se llama hablar, lo que conocemos como hablar. Bueno, fíjate que la naturaleza te dice que la música la entiende todo el mundo, en todo el mundo, es como si fuera un esperanto. Y sin embargo, el lenguaje articulado uno tiene que hablarlo en el país donde lo aprendió como tal. Y en términos de evolución fue primero la música. Primero la música. ¿Y de dónde salió la música? La música surge de los sonidos de la naturaleza. Que el hombre, bueno, la idea de Darwin, que es el que ha hecho un criterio evolutivo de esto, es que la música es una actividad que se desarrolló relacionándose con el encuentro de parejas. Y precisamente eso se discute mucho hoy si eso es totalmente cierto. Si es un lenguaje que solamente se utiliza para la actividad de tipo relacionada con la reproducción de las parejas, o si también se utiliza en otros aspectos. Yo soy más de la idea de que se utiliza en general. Como lenguaje comunicativo, es una comunicación mucho más general y menos específica que la que da el lenguaje articulado. Por eso el lenguaje articulado se ha impuesto, ¿no?, como la forma fundamental. No estamos dando este programa en músico, con signos musicales, con notas, sino que estamos dándola con palabras. Pero, por ejemplo, a ver, maestro Bobby Carcasé, fíjese lo que dice Darwin, que el origen está en el acoplamiento de pareja. ¿Qué le viene a la mente a usted? ¿En música? ¿En música? En música... A ver. Música romántica. Porque... Sí, pero por ejemplo, ¿qué le viene a la mente? Ah, que me viene a la mente. Una pareja, sí, en la evolución. ¿Qué fue? Explíquenos, ¿qué fue? Una balada. Una balada. Una balada. Ahora bien, doctor Nivaldo, ¿qué pasa en mi cerebro? O usted tome el suyo, ya que hoy no tenemos aparatos, lamentablemente, aquí que le gustan a la gente de que analizar mi famoso cerebro ya, porque lo ponen en aparato y a la gente le gusta eso. Cuando acá el maestro Bobby tocó esa balada, ¿qué está pasando en mi cerebro? Bueno, esa balada, o en el suyo, o el suyo mío, ahora. Sí. En el mío está pasando lo siguiente. A ver. En esta zona de aquí, ¿cuál? Más o menos. A ver, vírese a la cámara. En esta zona de aquí, más o menos, el lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior, en la parte superior del lóbulo temporal, debajo de una cisura muy importante,
que hay aquí, que lo conocen bien los anatomistas, le dicen cisura central o de Silvio, hay una zona pequeña que esas notas, esos sonidos que están llegando aquí, se acoplan en forma de tonos altos y de tonos bajos. Bobby me puede ayudar en eso. A ver, Tonos agudos. A ver, primero un tono alto, un agudo. Ese es un tono agudo. Un tono agudo. ¿Qué pasa ahí con ese tono? Ese tono, Con el agudo. A ver, comparando... un momentico, repite el tono agudo. ¿Qué pasó en su cerebro ahí? En el cerebro mío, en los dos lados, porque la comunicación auditiva es importante, porque funciona en los dos lados. Es en sentido opuesto, por ejemplo, el 80% de las fibras que llegan a este oído llegan al izquierdo, pero el 20% llega al derecho, o sea que es una comunicación bilateral. En esta zona, los tonos altos y bajos se acoplan y forman como una especie de forma de caracol, que es la misma forma que tiene el receptor auditivo. Pero ¿cómo los tonos se acoplan? O sea, entran por el oído. Entran por el oído. ¿Qué es lo que adopta forma de caracol en el cerebro? Sí. ¿Las neuronas? No, los potenciales que se forman aquí en torno al Dentro del cerebro, lo que se forma. Dentro del cerebro. En forma de caracol, igual que el oído. Es igual que el oído. El oído es el receptor auditivo, tiene forma de caracol. Ajá. Y entonces, en el receptor auditivo, que es donde están las neuronas que reciben la información y que después la transmiten al nervio auditivo y después por muchos pasos llegan a la corteza cerebral, lo que viajan por ahí son potenciales de acción. Pero cuando usted dibuja esos potenciales de acción en el cerebro, tienen la misma forma que tiene el receptor auditivo. Potenciales de acción es cómo se va... Potenciales de acción son las señales nerviosas, señales eléctricas dentro del cerebro, que es el lenguaje en que funciona el cerebro. Ahora, usted dijo las dos. Sí. Bobby tocó primero una nota aguda, ahora tiene que tocar una nota baja. Baja, sí. A ver. Bobby, y si toca las dos seguidas una atrás de la otra, a ver, toca las dos seguidas. Ahí, ¿qué está pasando? Que en el caracol en el caracol de aquí, de la región externa, ¿no?, donde están los receptores, y en el caracol de aquí, en la base se captan los tonos agudos, básicamente, los tonos más altos. Y en el vértice se captan los tonos... ¿Dónde está el vértice? El vértice. Lo que usted señaló. Vértice del caracol. El caracol... Ya, en el vértice del caracol. En el vértice del caracol imaginario que hay aquí, aparecen los tonos más... ¿Cómo ustedes saben eso? Eso se sabe porque se hacen registros con potenciales, con electrodos. O sea, el aparato que me debían haber Sí, puesto hoy. el aparato que te debían haber puesto, pero eso mejor sería allá en el Allá, centro. hacerlo allá. No, el aparato era un poquito grande, no cabía. Estaba aquí los teclados de Bobby y el aparato no cabía todo aquí. Porque a él le gusta... Sí, Tú lo sí. viste, ¿no, Bobby? La vez que me pusieron el aparato aquel. Ahora, eso... ¿Cómo entonces la música surgió? El hombre tomó sonidos de la naturaleza y los transformó. ¿Cómo es eso? Esos sonidos de la naturaleza llegaron, por ejemplo, y se conformaron en forma de potenciales, pero después eso pasó a otras áreas cerebrales, la región frontal. La información de aquí, la información no se queda fija solo en la corteza auditiva, sino que pasa a la región frontal. Y es donde te da la cualificación del tipo de sonido que hay. Pero ¿qué función? Porque todos dicen que todo tiene una función biológica en la evolución o algo. ¿Qué función tenía que el hombre, los sonidos de la naturaleza, los transformara en esto que se llamó o se llama música? Porque tenía que comunicar con los demás personas. La música es un producto social también desde ese punto de vista. Al tú comunicarte con los demás, tú podías comunicarte mediante música, los cantos, las formas de tocar un instrumento, sobre todo un instrumento que diera música, que diera sonidos, ¿no? Sonidos que se transforman en música en el cerebro del hombre. O sea, era una necesidad de comunicación. Una necesidad de comunicación, como la hacía con las expresiones corporales también. Pero a la hora de, por ejemplo, buscar pareja, tal vez mejor con la música que hacer un gesto. Y si iban a la guerra contra otra tribu, por ejemplo. También el tipo de música variaba, a lo mejor sonaban tambores. con tambores. A ver, Bobby, ¿qué se te ocurre si una tribu iba a la guerra con otra? Sí. ¿Qué se te ocurre?
Está más complicado. Sí, dice que decía el pícaro Evaristo Aparicio que el segundo idioma fue el tambor, la segunda comunicación, porque el primero fue el humo, señales de humo, y los tambores fueron la... O mira, o por ejemplo lo que explicaba el doctor, sonidos de la naturaleza que se transformaron, ¿no? Sí. ¿Qué te viene a la mente? Bueno, pues por ejemplo, Ahí que está imitando el hombre, ¿qué imitó? pajaritos, los vientos y todo tipo de explosiones que ha habido en la naturaleza. O sea, que ese fue el proceso. Doctor, ese fue el proceso. del surgimiento. Y entonces, la teoría de Darwin es que por selección natural tú vas quedándote con las cuestiones que tienen una significación biológica y te quedaste con el lenguaje de gesto, con el lenguaje de la música, pero apareció el lenguaje articulado hace relativamente poco tiempo. Y es, por ejemplo, el que sirve de referencia. Pero el otro lenguaje ha evolucionado de tal manera que si no hubiésemos tenido música, nuestro cerebro no estaría tan desarrollado. ¿No? No estaría tan desarrollado. ¿Por qué? ¿Cómo es esa ¿Por qué relación razón? entre desarrollo del cerebro humano y música? Porque el cerebro funciona con un principio de neuroplasticidad, que cada vez que tú le das una actividad, el cerebro se desarrolla, crecen las neuronas, las dendritas, las dendritas sobre todo, y entonces se producen más contactos entre una neurona y otra, se producen más circuitos, los circuitos se hacen más funcionales en la medida que hay más actividad, tanto por los gestos como por la música, como por el lenguaje articulado se producen esas mismas acciones. Por lo tanto, el cerebro actual, si no hubiesen existido la música, no estaría como estaría conformado. Y hoy los cerebros de los músicos tienen más desarrollo que el cerebro de los no músicos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el cerebro de Bobby está más desarrollado que el mío. Y que el mío. Y que el suyo. Sí, más por que el supuesto. suyo. Óigame, Mucho mire más. que usted es una especie de enciclopedia humana. Se ha demostrado que tiene más fibras de conexión de un hemisferio con otro. Sí. Sí, cómo no. Pero venga acá, ¿y usted es partidario entonces de en la educación de los bebés, de los niños, ponerle mucha música? Por supuesto. Incluso a partir del quinto mes, ya está formada la estructura auditiva perfecta y el niño está oyendo por vía de la información. A de partir la madre. de los 5 meses, ponerle música a los niños. Ponerle música a los niños. Ahora Y viene- además el niño va a estar escuchando la voz de la madre y la madre le canta. Hay un experimento que se hizo en Inglaterra y que las madres, se educó a las madres para que las madres le cantaran a los niños, le entonaran melodías de Bach y algunas más, también rock y todo eso. Y después al año siguiente, cuando los niños nacieron, hicieron un dispositivo en el cual si el niño miraba a un speaker, A una bocina. a una bocina, aparecía esa música. Y si miraba otra bocina, aparecía la otra música. Y los niños preferían dirigir la mirada hacia la bocina que le daba la madre. Sin embargo, los controles no. Los niños controles miraban aleatoriamente a las dos bocinas. ¿Qué quiere decir? Que durante el embarazo se están produciendo muchas conexiones en unos niños y en otros no. En los que están sometidos a música se desarrolla mucho más. O sea, oír música desde el embarazo. Exactamente. Ahora bien, usted mencionó, ¿algún tipo de música se recomienda o cualquier tipo de música? Bueno, en realidad ahí se recomendaba todo tipo de música. Ese experimento demuestra que el cerebro humano está preparado para todo tipo de música, que no hay que ser discriminador ni de reggaetón ni de otro tipo de música. Bueno, pero yo no he mencionado género. Sí. No. Yo No, le porque pregunté qué tipo de música usted... A ver, vamos a hacer un experimento. ¿Tú tienes nieto hoy? Sí, y bisnietos. ¿Tú tienes bisnieto? Sí, No te creo. sí, como no. ¿Sí? A ver, ¿qué tú le tocarías a tu bisnieto? De acuerdo a lo que acaba de decir el doctor Nivaldo. En su cuna ya no puede dormir, la negrita lo comí. Si tu drume yo te va a comprar una cuna colorada. Tu drume negrita
otra nueva cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Una buena selección. Una buena selección. Pero usted dice que cualquier género. Yo creo que debe ser una combinación de géneros. ¿Sí? Pero con cuidado que no sea a muchos decibeles, mucha intensidad. ¿Por qué? Porque por encima de 90 decibeles se destruyen las estructuras auditivas. Que eso es lo que está pasando en nuestros buses, que están tocando mucha música a una altura, a una intensidad muy fuerte, y entonces eso daña el oído de las personas. Y eso en los grupos de rock se vio. Ahora, podemos dar una idea, Bobby, no sé, esto es improvisado aquí, aunque ustedes no lo crean, esto es totalmente improvisado. Podemos dar una idea de qué cosa es 90 decibeles, que más o menos lo que él dice algo, para que la gente tenga una idea, ya sea así o explicado por ti. Eso tiene 90 decibeles. Si Sí, lo oigo, tiene 90 decibeles. Y cuando tú tocas más de 90 decibeles, digamos a 120, 130 decibeles, lo que sientes es como si fuera el chirrido de una locomotora o de concorna saliendo. ¿Y eso qué va haciendo? Eso va haciendo daño porque te va destruyendo las fibras auditivas, que son muy poquitas. Nosotros tenemos solamente 35.000 fibras auditivas en cada oído. No en la visión es diferente. En la visión hay 126 millones de bastones y 6 millones de conos. Hay muchos más receptores. Por lo tanto, luces intensas no nos dañan tanto a nuestros receptores como si sonidos intensos que nos matan. Los grupos de rock de los años 70 están llenos de gente, de muchachos sordos, ¿Sí? o de ya personas sordas. ¿Sí? O sea que la cuestión no es el tipo de música ahí, sino la intensidad en decibeles. Pero se puede tocar rock que no tenga más de 90 decibeles. Bueno. No sé, Bobby, te pregunto, tú que eres músico. Sí. Lo que pasa es que cuando se dice hard rock y ya cuando se utiliza mucha electrónica y muchos decibeles de buffer y eso, ya el sonido cada vez se convierte en una cosa más brutal. Y eso atenta contra los oídos. Llega un momento ya que se convierte en zumbido y se va perdiendo la audición hasta que se puede quedar sordo. Ahora bien, bueno, veo, el cerebro de Bobby está más desarrollado que el suyo y el mío. ¿Es así? Por supuesto, sí. No, usted lo dijo aquí. Estoy seguro. Bueno, de ¿y por eso. qué no analizamos un programa del cerebro de Bobby? Lo podemos ¿Usted analizar. estaría de acuerdo? Sí, ¿cómo no? Con los aparatos que tienen Con los aparatos, esta sí. gente allá en el Centro de Neurociencia, ¿está de acuerdo? ¿Cómo no? Se puede analizar seguramente que Pero ¿cómo usted determina que está más desarrollado un cerebro que otro? las conexiones trancallosas se pueden analizar, que tienen más conexiones trancallosas. Hoy con la resonancia magnética funcional se pueden ver muchas cosas. Áreas que se activan cuando está él desarrollando alguna actividad, digamos, resolviendo un problema. Eso es, el cerebro de los músicos está demostrado, se han hecho estudios serios. Por ejemplo, hay un libro muy bueno, ¿Pero de cualquier tipo de músico o de los llamados grandes músicos? No, de cualquier tipo de músico. ¿Sí? Y eso de los grandes músicos, eso es una cuestión muy occidental, porque hay países como Lesoto, por ejemplo, donde todo el mundo es músico. En Lesoto, en África. En África, sí. Todo el ¿Cómo mundo es es músico. Eso lo estudió un musicólogo que además es neurocientífico, hizo un PhD después de ser musicólogo, que se llama Daniel Levitin, que es amigo de Mireille Besson, una que estuvo con nosotros en el Centro de Neurociencia, y que él estudió todo eso y vio que ahí en Lesoto todo el mundo estaba capacitado para el canto, para el baile, porque los educaban desde niños así. Y entonces sería bueno estudiar, yo no sé si él estudió el cerebro de la gente de Lesoto, pero sí él estudió cerebros de muchos músicos comparados con controles que no son músicos, así como nosotros, por ejemplo, y las actividades cerebrales estaban mucho más desarrolladas en los músicos. Bueno, el tiempo nos está castigando aquí. Ahora, ¿qué usted cree de este documental que vamos a ver? Mira, el documental, aunque cabe la posibilidad de que hayan presentado los casos más positivos, evidentemente muestra que la música puede despertar muchas actividades en zonas que no están siendo tocadas por el Alzheimer. El Alzheimer es la muerte lenta de la mente. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la muerte lenta de la mente es la conciencia.
Y la conciencia no se establece en un área específica del cerebro, sino en muchas áreas. Se necesita, por ejemplo, acabar con casi todo el cerebro para acabar con la conciencia de una persona. Que eso es lo que va sucediendo en el Alzheimer. Pero si uno logra rescatar algunas áreas que están dormidas y que con la música se pudieran despertar, entonces en ese caso el individuo dejaría de ser, no perdería su mente y podría ser un momento en el cual él recuperara la conciencia parcial o también bastante avanzado, como se vio en algunos casos del O sea, que usted cree que es positivo que la gente vea esta experiencia con la música. Yo creo que es muy positivo y hasta en forma de prevención sería bueno en los ancianos que no tienen Alzheimer todavía, porque un 20% de los ancianos después de los 80 años están amenazados por el Alzheimer. Pero si nosotros hacemos en Cuba un sistema en el cual se pueden enseñar música y utilizar la música, porque el documental muestra nada más que la musicoterapia pasiva, que es la que se le aplica, pero la musicoterapia activa es mucho más importante, en la cual, por ejemplo, bueno, Bobby es un ejemplo, que él oye la música, pero él la interpreta. O el que canta, por ejemplo, en Cuba, que la gente puede cantar, pueden cantar. Si uno enseñara a los ancianos a cantar, tendría posiblemente, si eso es muy general, un resultado positivo. Y también si nosotros desde niños en los servicios de obstetricia, en los servicios de medicina de familia, enseñáramos a las personas a tener contacto con la música desde muy temprano, porque la música no es como el lenguaje, que a los 7 años es la edad crítica. La música es un poquito, avanza más hasta los 18 años. Y entonces, en ese sentido, las personas que están sometidos a ese estudio musical posiblemente tengan menos Alzheimer en el futuro. O sea, que pudiera ser hasta un elemento preventivo, no solamente curativo como se presenta en el documental. O sea, que le parece una buena experiencia. Una buena que experiencia. veamos este documental. Entonces, ya estamos terminando esta primera semana. Yo quería hacer una pequeña intervención. Vi el documental y comenté con Nivaldo que los americanos que hablan en ese documental y que me parece muy positivo, ellos hacen una crítica que en los Estados Unidos no se atiende a las personas mayores como es debido. Y por eso este documental, por eso ellos están tratando de que la música lo salve. Y tenemos en cuenta que en nuestro país, en Cuba, las personas mayores sí tienen una atención a través de los tiempos, siempre ha habido una preocupación de que los viejos tengan atención y se hace un trabajo de la música, quizás no tan profundo, pero, o sea, que se puede llegar más profundamente a trabajar con la música, pero en Cuba el índice de longevidad que tenemos es increíble, porque mi madre, por ejemplo, tiene 102 años, en septiembre cumple 103, y hay una cantidad de personas de más de 100 años, y eso quiere decir que hay alguna razón para que se extienda tanto la vida. Bueno, puede ser la música. Sí, exacto. Entonces, yo quería también hacer un aporte aquí, porque como se está tratando de buscar música para los estrés, para los problemas que tiene la gente, eso, pues yo he hecho una música que yo pienso que puede alegrar y que puede divertir y que puede crear... O sea, esta música es antiestrés. Sí, esta música es terapéutica y es antiestrés. Y dice así, se llama El Blues de Taladriz. ¿Cómo? El Blues de Taladriz. Sorprendido. Estaba yo en Madrid, sentí la inspiración, brotó en mí la canción del blues de Taladriz. Para que saque usted su propia conclusión. Mi música es feliz, te quitará el estrés, no importa dónde estés, te cambiará el matiz con un pasaje más y el blues de Taladriz.
música es feliz, te quitará el estrés. No importa dónde estés, te cambiará el matiz con un pasaje más y el blues de Taladriz. Eso no tiene discusión, saque su propia conclusión. Eso no tiene discusión, saque su propia conclusión. Ven acá. Ven acá, ¿cómo te ocurrió eso? Bueno, ya, déjalo así. Sábado, a las 12:15, los espero Sí. a los 2 en Radio Rebelde. Recuerden, Sí. sábado, no sé si Bobby va a cantar algo, porque improvisa algo ahí en la cabina de Radio Rebelde. Sábado, 12:15 de la tarde, del mediodía, Radio Rebelde. Si hay deporte por FM, si no hay deporte por las dos frecuencias, ahí va a estar el doctor Nivaldo Hernández, presidente de la Sociedad de Neurociencia de Cuba, y el maestro Bobby Carcasés, ahora también autor de un nuevo blues, que yo no lo conocía. Yo estaba mirando, bueno, vamos a dejar eso. Y ahora solo me resta invitarlos a que vean la primera parte de este documental, Vivos Adentro, más o menos se llama. Pueden ponerle ustedes su título también, creativamente, pero que trata de cómo lidiar con las demencias y el uso de la música y la correlación música con las demencias. Es un documental muy descriptivo de una labor que está desarrollando un hombre en Estados Unidos en asilo con personas con demencia, y creo que el complemento ha sido perfecto de la relación música-cerebro. Así que vean esta primera parte el sábado en el programa de radio, y después nos vemos el próximo domingo aquí, donde vamos a tocar temas más específicos. ¿Qué trabajo hizo una doctora francesa en Cuba con los compañeros del CIREN y de neurociencia sobre la musicoterapia? Y con la ayuda, ustedes se comprometen, ¿no?, a venir la semana que viene, con la ayuda del maestro Bobby Carcasés, a poner ejemplos concretos que va a dar el doctor Nivaldo de distintos tipos de tratamiento que las neurociencias usan a partir de la música. Se comprometen los dos a estar aquí, los espero el sábado, y ahora ustedes vean esta primera parte y esperen al final de todo este proceso con música, ¿por qué no?, para que con un toque musical o transformando los sonidos de la naturaleza en música, como prefieran, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.